En el 13º grado de la masonería, el Caballero del Real Arco, se aborda el tema de la búsqueda de la verdad y el significado espiritual profundo. Se profundiza en la simbología del arco real como un símbolo de la unión entre lo humano y lo divino, y se enseña la importancia de la fe y la perseverancia en el camino de la sabiduría. Los iniciados en este grado son instruidos en el arte de la contemplación espiritual y la exploración de los misterios ocultos de la existencia. El Caballero del Real Arco representa la determinación en la búsqueda de la verdad y la conexión con lo sagrado, guiando a los masones en la exploración de los aspectos más profundos de la realidad. Este grado invita a los masones a trascender las limitaciones de la mente racional y a abrirse a la dimensión espiritual de la vida, en busca de la realización interior y la comunión con lo divino. Los Caballeros del Real Arco son reconocidos por su devoción, su espiritualidad y su compromiso con la expansión de la conciencia humana hacia horizontes más elevados. A la vez, la tumba de Jorge Mario Bergoglio Franciscus es la representación de un templo masónico. Para entender el simbolismo masónico, primero debemos entender la conciencia, porque el simbolismo masónico es la forma de alcanzar ese máximo conocimiento. La tumba de Jorge Mario Bergoglio Franciscus es un símbolo que representa el arco real masónico. Ustedes pueden observar que en la tumba de Jorge Mario Bergoglio Franciscus hay dos torres que hacen parte de los templos masónicos. E igual simbolizan y representan los dos pilares de ese arco real en la masonería. El pilar izquierdo corresponde al masculino, Sol, y el pilar derecho corresponde al femenino, Luna. El pilar izquierdo, el masculino, Sol, representa las acciones físicas, lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. E igualmente representa el lado lógico izquierdo de nuestro cerebro. Y el pilar derecho, representado por la luna, representa la oscuridad, la noche, aquello que no podemos ver, nuestro mundo interno de pensamientos, emociones y conciencia. Y representa el lado derecho del cerebro. En la tumba de Jorge Mario Bergoglio Franciscus, la máxima iluminación, el máximo conocimiento está simbolizado en el pectoral que utilizaba Jorge Mario Bergoglio, una cruz masónica, más precisamente una Rosacruz, que hace parte de las logias masónicas e Illuminati. Ese pectoral iluminado representa y simboliza el ojo que todo lo ve, el máximo conocimiento, la máxima iluminación, porque para los Rosacruces, la logia a la que pertenecía Jorge Mario Bergoglio Franciscus, Jesús no era ni el Hijo de Dios, ni era el Mesías Salvador, sino que era un iluminado que había alcanzado el máximo conocimiento. Era un gran maestro masón. Para alcanzar ese máximo conocimiento, esa máxima iluminación, el gran maestro masón, en este caso Jorge Mario Bergoglio Franciscus, se tiene que levantar desde el piso, en donde tenemos el conflicto entre los dos pilares que hacen parte de ese arco masónico. El pilar izquierdo, representado por el sol y que a su vez también representa la acción, y el pilar derecho, representado por la luna y que a su vez representa las emociones. Entre la acción y las emociones se presenta un conflicto. En los templos masónicos tradicionales, ese suelo está construido en un piso ajedrezado, blanco y negro, representando precisamente esos opuestos, ese conflicto entre la acción y las emociones. En el caso de la tumba de Jorge Mario Bergoglio Franciscus, obviamente no van a ser tan evidentes y van a construir un piso ajedrezado. En su lugar, Jorge Mario Bergoglio Franciscus mandó a construir su lápida en mármol o piedra bruta. Este mármol o piedra bruta es el paso precisamente de la ignorancia a la iluminación, al máximo conocimiento. Esa piedra bruta representa y simboliza lo mismo que el piso ajedrezado, el conflicto entre la acción y las emociones. Pillen pues el simbolismo. El pilar derecho, que está representado por la luna, a su vez simboliza y representa las emociones.
y son las emociones nuestra guía para entender qué está bien y qué está mal. Pero si se presenta un conflicto entre las emociones y la acción, esto nos lleva a un caos, a un desorden, en donde ese conflicto no nos permite entender la naturaleza de la realidad ni alcanzar la máxima iluminación y el máximo conocimiento. Por ejemplo, si nuestras emociones nos dicen que debemos investigar, que debemos estudiar para alcanzar el conocimiento, la sabiduría, pero una voz interna nos dice que mejor nos vayamos para un partido de fútbol o para una discoteca, entonces se está presentando ese conflicto entre las emociones y la acción, y esto nos lleva a la ignorancia, nos lleva al caos, y por eso estamos estancados en ese estado bruto. En el caso de la tumba de Jorge Mario Bergoglio Francisco, en ese mármol bruto, natural, sin procesar, porque esto es un simbolismo que nos está mostrando Franciscus en su tumba, cuando mandó a construir su tumba en mármol bruto, en estado de ignorancia, de inconsciencia, para poder resolver ese conflicto entre las emociones y la acción, qué está bien y qué está mal, para poder alcanzar el máximo conocimiento, la iluminación, la sabiduría, que en el caso de la tumba de Francisco está simbolizada y representada en su pectoral, un crucifijo masónico que pertenece a las logias de los Rosacruz. ¿Esto qué significa? Que nuestra conciencia está dividida entre la acción y las emociones, entre lo que está bien y está mal. Nos lleva a un conflicto, a un caos y nos hace débiles. Y como somos débiles, podemos ser movidos como fichas de ajedrez, y por eso en los templos masónicos el piso es ajedrezado, simbolizando un conflicto entre lo que está bien y está mal, entre los opuestos, y que podemos ser movidos como fichas de ajedrez, porque hay personas en esa pirámide e entidades no humanas que han alcanzado ese máximo conocimiento, ese máximo sabiduría, y saben cómo funciona la conciencia, y por eso esas entidades no humanas y esas personas que están en la cúspide de la pirámide mueven a las masas como fichas de ajedrez, porque están en la ignorancia, están en el caos, en ese conflicto entre la acción y las emociones, entre lo que está bien y está mal, y por eso las masas funcionan como rebaño. Por donde se va una oveja, por ahí se van todas, y es por eso que las élites, la masonería, las logias Illuminati manejan a las masas a su antojo, como les da la gana, porque ellos conocen la naturaleza de la realidad, manejan altos grados de conciencia y manejan al rebaño, lo controlan como fichas de ajedrez y los mantienen en la ignorancia. Por eso les entregan espectáculos en estadios de fútbol, de básquetbol, conciertos de cantantes que son adoctrinadores de masas, igualmente en las películas de cine, en las series de televisión, en los dibujos animados, porque les dan pan y circo, y así los mantienen no solo entretenidos, sino también en la ignorancia, en ese suelo, en ese piso ajedrezado. De ahí no salen, y se mantiene ese conflicto entre la acción y las emociones. Ahí mantienen las personas, en ese caos, en ese dilema, en esa división, en ese conflicto, y no alcanzan altos grados de conciencia, de iluminación, que fue lo que buscó Jorge Mario Bergoglio Franciscus con esta simbología en su tumba masónica, para unificar el pilar izquierdo, sol, acción, con el pilar derecho, luna, emociones. Debemos actuar físicamente, es decir, con la acción alineada totalmente con la parte interna, es decir, las emociones, y determinar qué es lo correcto, es decir, distinguir racionalmente y alineado con la conciencia qué está bien y qué está mal. ¿Y qué pasa a continuación? Se alcanzan altos grados de conciencia porque se forma un puente entre el pilar izquierdo y el pilar derecho, entre el sol y la luna, entre la acción y las emociones, entre lo que está bien y está mal, entre lo interno y lo externo, entre el hemisferio izquierdo
y el hemisferio derecho. Se resuelve este conflicto, se resuelve el caos que existía entre la acción y las emociones, entre lo que estaba bien y estaba mal. De esta manera se consiguen altos grados de conciencia, la máxima iluminación, el máximo conocimiento, que es lo que está buscando Jorge Mario Bergoglio Franciscus con esta simbología masónica, alcanzar ese máximo conocimiento, esa máxima iluminación, esa máxima sabiduría, elevándose hasta el ojo que todo lo ve, ese triángulo masónico. La mayoría de las masas, de las personas, permanecen en estados de ignorancia, con pensamiento de rebaño. Permanecen en el suelo, en ese piso ajedrezado, dejándose arrastrar como fichas de ajedrez, porque las élites conocen muy bien esos estados de conciencia, manejan a la perfección la naturaleza de la realidad y por eso controlan fácilmente a las masas, que permaneciendo en esos estados de ignorancia están en ese conflicto entre la acción y las emociones. Las masas, la gran mayoría de personas, se dejan dominar por uno de esos dos pilares, bien sea la acción o bien sea las emociones.